Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan desde la sala de Zoom y desde el canal de YouTube. Reciban un cordial saludo desde la Biblioteca de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. Mi nombre es María Teresa Montero Salas, soy la coordinadora de la Biblioteca de Educación y el día de hoy, en coordinación con la Academia de Ciencias de la Información de Costa Rica, el Comité Nacional de Memoria del Mundo Costa Rica, de la Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO, así como la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica, la Biblioteca de la Facultad de Educación y el Archivo Nacional de Costa Rica se complacen en invitarles en este momento a la conferencia virtual Archivos y Género. Para esta actividad nos acompaña el día de hoy desde Colombia la doctora María Cristina Betancur Roldán, bibliotecóloga de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, Colombia. Creo que es archivista. Ok, ya ella nos aclara. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales para esta y otras actividades de gran interés. A continuación, le cedo el espacio a la señora Magda Cecilia Sandí, directora de la Academia de Ciencias de la Información. Adelante, doña Magda. Muy buenos días para todos y todas. Un cálido abrazo y bienvenida a la doctora María Cristina Betancourt, que muy gentilmente nos acompaña en esta sesión dedicada al tema de género, archivos y género. Un tema para, para todos y para todas, de gran importancia y trascendencia en momentos en que nosotros en nuestro país lamentamos tantas mujeres que han sido eh, pues víctimas de femicidio y maltratos y un número que va en aumento. Em, y por ello, bueno, nos unimos también a esta causa y nos unimos también a esta conferencia virtual que esta mañana no cabe duda será de gran provecho y, ¿por qué no? Pensar que todos y todas podemos aprender un poco más sobre este tema y sobre la archivística en general. Agradecemos a todas las personas y a todas las organizaciones y entidades que hacen posible que esta mañana la doctora Betancourt pueda compartir con nosotros sus conocimientos en esta temática. Por supuesto que, como siempre, agradecemos a la Biblioteca de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica por todo el apoyo técnico y logístico que nos da para que esta actividad sea, pues, un éxito. Esperamos que ustedes estén muy activos en nuestras redes sociales, haciéndole consultas y comentarios a la doctora Betancourt, que, como decía al inicio, muy gentilmente, la universidad que ella representa y, por supuesto, la disciplina de la archivística están presentes en nuestra Academia de las Ciencias de la Información de Costa Rica. Desde ya, muchos éxitos, doctora Betancourt, en su conferencia y como siempre, tendrá usted los brazos abiertos y las plataformas abiertas para compartir con nosotros este y muchos otros conocimientos que usted quiera compartir con nosotros. Bienvenida y muchísimas gracias. En este momento, Luis Fernando Jaén nos va a dar una presentación, una pequeña reseña de doña María Cristina Betancur, historiadora. Buenos días, para mí es un honor presentar a la doctora María Cristina Betancur, colega y amiga, y una de las nuevas generaciones de archivistas colombianos muy destacada, muy brillante y con logros muy importantes, ¿verdad?, a esta corta edad profesional. Enhorabuena, María Cristina, por todos esos éxitos, por todos esos logros y que vendrán, estoy seguro que vendrán muchos más. Bueno. María Cristina Betancur Roldán, historiadora por la Universidad de Antioquia, magíster en historia por la Universidad de Antioquia, perdón, y doctora en historia comparada, política y social de la Universidad Autónoma de Barcelona, que recientemente acaba de presentar su tesis doctoral. Es profesora investigadora del programa archivística de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, con más de 15 años de experiencia en formación archivística. Cuenta con investigaciones y con publicaciones en el área de la fundamentación disciplinar y la formación archivística.
María Cristina, muchas gracias por tu aceptación a este programa de formación continua de la Academia de Ciencias de la Información, que dicho sea de paso, es la última por este año 2025. Y vamos a cerrar con broche de oro porque estoy seguro que esta conferencia va a dar mucho que decir. Enhorabuena y bienvenida a esta plataforma virtual. Muchas gracias, profesor Jaén. Muchas gracias por la generosa presentación y por la invitación a participar de esta actividad. Les voy a pedir 2 minutos mientras comparto mi pantalla. ¿Me pueden confirmar que se ve la pantalla? Se ve perfecto, María Cristina. Muchas gracias. Bueno, quiero reiterar mi agradecimiento a las instituciones que hacen posible esta actividad, a la Universidad de Costa Rica, a la Academia de Ciencias de la Información de Costa Rica, a la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información y a otras tantas instituciones que se suman. Y de nuevo reiterar al profesor Jaén el agradecimiento por la invitación. Quiero reconocer el espacio que ustedes abren para hablar de este tema, un tema que es importante, pero que poco ha sido trabajado desde la disciplina archivística, si bien desde otras áreas se reflexiona sobre el tema archivos y género, creo que todavía tenemos un campo abierto para tratar el tema desde la formación, desde la investigación y desde la reflexión en nuestro campo del archivismo. Y creo que es importante no solamente pensarlo desde los archivos del Estado y desde las visiones tradicionales de los archivos, sino desde las nuevas transformaciones que está viviendo nuestra disciplina. Hoy quiero hablarles de estos 6 temas en esta charla y voy a seguir una estructura planteada por una archivista catalana, la profesora Remei Perpinyà Morera, que se ha dedicado a trabajar el tema de archivos y género para el caso de Europa, específicamente para el caso de Cataluña, y plantea una ruta que me parece que es interesante seguir en este caso para que pensemos un poco el tema de América Latina y eso, la relación de género y archivos y las mujeres, no solamente como objeto de contenido de los documentos, sino también como productoras de documentos y también como personas encargadas de los archivos. Entonces, en este contexto, voy a iniciar hablándoles del concepto de género brevemente para que nos ubiquemos un poco en él. Después una reflexión de por qué hablar sobre archivos y género, qué importancia tiene para nosotros esa relación desde el campo de los archivos. Luego abordar las mujeres en los fondos documentales, es decir, cómo nos vemos reflejadas las mujeres en el contenido de los fondos documentales. Luego abordar el tema de las mujeres como productoras y custodias de documentos. eh, Seguir con una pequeña reflexión sobre las mujeres dedicadas a la archivística en América Latina, para finalizar con un planteamiento sobre cómo podrían pensarse las prácticas archivísticas con perspectiva de género y finalmente un acercamiento a los archivos del colectivo LGTBIQ+ en América Latina. Entonces, iniciemos. Según la Organización Mundial de la Salud, el género como concepto se refiere a los roles, a las características, a las oportunidades definidas por la sociedad que se consideran apropiadas para los hombres, para las mujeres, para los niños, para las niñas y las personas con identidades no binarias. Este concepto también es producto de las relaciones entre las personas y puede reflejar las distribuciones de poder que existen en él. No es un concepto estático, si bien es un concepto que usamos en las últimas décadas, no se ha usado siempre para hablar de esta temática, es un concepto relativamente reciente, pero es un concepto que está completamente en transformación desde el lugar, desde el territorio donde se mire, pero también desde el tiempo en el que se mire. No es lo mismo, no era lo mismo hablar de género en los años 70, hablar de género en el presente. Y cuando las personas o los grupos no se ajustan a las normas, incluidos pues a los conceptos de masculinidad o feminidad, a esos roles, a las responsabilidades o a las relaciones relacionadas con el género, las personas suelen ser objetos de estigmatización, de exclusión social y hasta de discriminación. Entonces, es importante entender que cuando hablamos de género,
no necesariamente estamos hablando de sexo biológico. Sin embargo, son conceptos que se tienen estrechas relaciones, a pesar que son completamente diferentes. Por eso podemos decir que el género es una construcción social, no es un tema biológico como si el concepto de sexo biológico. En este sentido, este concepto de género está conformado por los comportamientos, por las actividades, por las expectativas y las oportunidades de los grupos de personas que se autoidentifican de una determinada manera. En este sentido, yo voy a abordar el tema de la relación entre archivos y género, partiendo de una reflexión por la presencia de las mujeres desde el concepto de género en los archivos, pero también voy a hacer un breve acercamiento a los archivos de la comunidad LGTBIQ+, como les hablé al inicio. Ahora, ¿por qué hablar de archivos y género? ¿Qué importancia tiene esta relación para el campo de los archivos y por qué es importante establecer esta relación de una manera más significativa en nuestro quehacer? Yo les traigo algunos elementos para que los pensemos. No es un tema como inacabado, pero sí son unos elementos que creo que son importantes tenerlos presentes para hacer visible esta relación entre los archivos y género. Y uno es la pluralidad. Debemos reconocer que somos más que uno. Nuestras sociedades son múltiples realidades en conjunto eh, que muestran diferentes formas de ver el mundo. Y si reconocemos eso desde los archivos, podemos contribuir a esa idea de pluralidad y de que el mundo no está solamente conformado por una o dos realidades determinadas. También porque cuando reconocemos en los archivos esta relación con el género, también contribuimos a procesos de justicia social que tienen que ver con la equidad entre los individuos o entre los grupos que integran una sociedad y la igualdad de oportunidades que tienen y su inclusión dentro de la sociedad. Si bien no podemos transformar el reflejo de sociedades eterna, patriarcales en el sentido más estricto, sí podemos hacer visibles eh, grupos sociales que han sido marginados históricamente a través de procesos archivísticos como procesos de difusión o procesos de acceso de los cuales reflexionaremos más adelante. Y también porque, entre otras cosas, por ejemplo, la ONU en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible ha definido el objetivo 5 como un objetivo en el que debemos trabajar por la igualdad de género y los archivos y las bibliotecas y los centros de información en todas partes se están alineando, bueno, y la formación también en estas áreas se está alineando con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y porque reconocer archivos y documentos de mujeres, archivos del feminismo, archivos del colectivo LGTBIQ+, nos ayudan a contribuir con esa igualdad de género. Estamos viviendo un momento histórico en el que muchos de los derechos y de las libertades que habíamos alcanzado por luchas de muchos grupos de personas en el pasado se ven tambaleándose en el presente y entonces debemos trabajar desde la disciplina archivística y desde el ejercicio archivístico al reconocer que los archivos han sido potentes máquinas para mantener patrones y estereotipos de una sociedad patriarcal y al reconocerlos podemos contribuir a que esas libertades esos derechos alcanzados no retrocedan en el tiempo. Ahora, pensemos las mujeres en los contenidos de los fondos documentales. Pareciera que hablar de los contenidos de los fondos documentales y en este caso el papel que las mujeres ocupan en ellos sería un tema para investigadores, por ejemplo, para historiadores, historiadoras, para científicos o personas dedicadas a las ciencias sociales o a otras disciplinas. Sin embargo, creo que es un trabajo que tiene que ver, un tema que tiene que ver todo con el ejercicio archivístico y con los archivistas, porque existe un vacío documental en los archivos estatales sobre la acción de las mujeres a lo largo de la historia. No es que no estén presentes, están presentes en los documentos, sin embargo,
Existe un vacío que no permite visibilizar la acción de muchas mujeres a lo largo de la historia y de poblaciones marginadas históricamente, entre ellas la población LGTBI humana. Estamos en una sociedad patriarcal que ha privilegiado y ha dado más valor a lo masculino. Y bajo esos términos de esa sociedad patriarcal, la archivística ha determinado qué es lo que tiene valor para archivarse. Entonces, muchas de las acciones de grupos marginados históricamente, en este caso hablando de mujeres o población no binaria, ha sido invisibilizada porque quienes han definido los criterios para valorar los documentos le han dado más importancia y mayor reconocimiento al ejercicio de lo masculino que estos otros grupos sociales. Y hay otro elemento que es importante tener presente y es que la información sobre las mujeres y sobre población no binaria ha estado escrita en términos masculinos en su totalidad, bueno, casi en su totalidad hasta mediados del siglo XX, donde empieza a cambiar un poco el papel de las mujeres en los cargos públicos y empieza a aparecer su voz con mayor cotidianidad. Sin embargo, aún en el presente, muchas de las acciones de las mujeres en muchas partes del mundo siguen siendo relatadas en términos masculinos. Sin embargo, este trabajo no podemos transformar los documentos, pero sí podemos verlos con otros ojos. Y quisiera ejemplificar un poco esto de los que les estoy hablando, hablándoles de un documento en particular. Muchos de ustedes pueden estar relacionados o familiarizados con los archivos coloniales, archivos que nos reflejan una sociedad patriarcal bastante con unas características muy determinadas donde el papel masculino tiene mayor preeminencia. Y en este sentido, quisiera hablarles de un documento en particular que nos ayuda a ver esta situación, cómo los documentos de las mujeres en los archivos históricos normalmente han sido narradas en términos masculinos. Voy a ponerles un ejemplo de una queja de don Francisco Leonín de Estrada contra Vicente López eh, en el Archivo Histórico de Antioquia. El Archivo Histórico de Antioquia es el archivo del departamento, de la región donde yo me encuentro. Yo estoy en la ciudad de Medellín, Colombia, y el departamento en el que estoy se llama Departamento de Antioquia, y el Archivo Histórico Estatal que alberga los documentos de esta entidad territorial tiene esta queja planteada en 1795 por este señor. Todo el proceso gira en torno a los prejuicios de un hombre a cuya hija no se le ha, a cuya hija intentó casarse con un hombre de menor categoría social. Sin embargo, todo el proceso gira en torno a los prejuicios del padre y jamás interroga a la hija. Y la mayoría de los testigos que se presentan en el proceso son hombres. Entonces, no podemos ver la voz de, de la mujer a la que está siendo eh, eh, objeto de este proceso. Sin embargo, son todos los hombres las que la narran. Ojo que hay que tener en cuenta que no, que existen casos excepcionales donde las voces de las mujeres se ven en primera persona en archivos coloniales, en archivos del siglo XIX, pero el común de la acción es masculino. Y voy a citarles unos apartes de la queja para que vean el tono en el que están los documentos. Abro comillas. Finalmente, no puedo olvidar para representarlo en este estado el grave delito que este infame y vil sujeto ha cometido en violar la honestidad, recato y recogimiento de mi hija, estuprándola en su honor, escalándome la casa y vulnerando aquellos fueros de quejas. En este sentido, el problema es contra el padre, no necesariamente ni solamente contra su hija. Aprovechándose para ello de los cortos años de la niña, de su incauto ninguna malicia y trayéndome la más deplorable desgracia que pudiera sucederle a un hombre de honor, que me condujo este malvado e indigno precursor de la honra de mi casa, por lo que pido que se le apliquen todas las penas en que ha incurrido. Continúa más adelante la queja. Por las mismas informaciones se manifiesta claramente el relatado Vicente López de la clase de Sam. Sambo, para las personas que no lo identifiquen, por lo menos en el periodo colonial, se relacionaba con la mezcla entre personas indígenas como
con personas afrodescendientes. Cierra ahí el paréntesis. Y mi hija de distinguida y noble estima. De lo que resulta haber entre estos una disparidad muy notable para contraer matrimonio que de ningún modo puede conectarse su pérdida, conociéndose por este hecho la agravancia del atrevimiento y osadía del lobo. Pido que, en consideración de la baja esfera de este, se gradúe el delito y se le aplique la pena de que sirva de refrendar su osado atrevimiento. Cierro. Eso es lo que tiene que ver con el documento, pero también cuando vamos a mirar las descripciones del documento, a la hora de buscar en los instrumentos de búsqueda de información de los archivos, documentos como estos están descritos eh, reproduciendo la manera en que se ve estos hechos en el mundo colonial y no pensándolos desde el presente en términos del lenguaje o en términos del reconocimiento de los grupos sociales. Si bien, como les decía ahorita, hay muchos actos de resistencia de las mujeres en el periodo colonial y en el siglo XIX, donde se puede ver sus voces, son muy pocos y mucha de la historiografía que se ha construido termina reproduciendo estas nociones patriarcales como de la sociedad colonial o como las del siglo XIX. Todo esto para ejemplificar que los documentos que están en los archivos, que son el reflejo de estas sociedades patriarcales, mantienen estos estereotipos sobre las mujeres o sobre las personas no binarias y que desde los archivos poco hacemos para que en el presente los veamos con otros ojos. Ahora, pensemos las mujeres como productoras de documentos. Las mujeres han sido productoras de documentos siempre para pensar el caso de América Latina, pensando desde el periodo colonial hasta el presente, porque no tenemos estudios a profundidad de la producción de registro de la memoria de las poblaciones indígenas antes de la llegada de los españoles. Eh, Tendríamos que reconocer que existen muchas mujeres que han sabido leer y escribir y han dejado documentos escritos, sin embargo, de acuerdo al periodo, han sido mujeres de grupos sociales altos o que han tenido acceso a la educación o a que han tenido condiciones económicas diferentes al de la común de las personas. Sin embargo, es claro que desde los archivos y desde las instituciones culturales, el interés por los fondos documentales producidos por las mujeres es significativamente menor que el de los hombres. Si nos ponemos a pensar un poco en la historia de los archivos en el caso de América Latina, los archivos del Estado existen desde la colonia. Sin embargo, la preocupación por que los archivos y las instituciones culturales adquieran fondos personales para aumentar sus acervos y ponerlos a disposición es más un interés del siglo XX, de mediados del siglo XX, con algunas excepciones, obviamente. Y a partir de ese interés de empezar a rescatar fondos personales o fondos privados, el interés ha estado más en los producidos por los hombres que en los producidos por las mujeres. Para ejemplificar esto, el Archivo General de Colombia, obviamente pues voy a tener un poco más de ejemplos de Colombia por obvias razones, pero voy a intentar contrarrestarlo con algunos datos de otras partes de América Latina. En el Archivo General de la Nación de Colombia, entre los fondos privados que conserva, solo en los últimos años empezó a preocuparse por fondos relacionados con la acción de las mujeres. Sin embargo, no tiene ningún fondo personal de una mujer, pero sí tiene fondos de la lucha feminista, del cual voy a hablar ahora más adelante. En el archivo histórico de Antioquia, vuelvo al ejemplo, el archivo del departamento donde yo me encuentro, el archivo histórico, que tiene documentos desde la colonia hasta el presente, de los fondos privados que conserva, eh, de los fondos personales, ninguno es de mujeres, todos son de hombres, sobre todo del siglo XIX y de principios del siglo XX relacionados con la política o con la vida intelectual y no tiene ningún fondo de mujeres. Para pensar el caso de ustedes, en Costa Rica hice una búsqueda en el Archivo Nacional y de 56 fondos personales y privados que conserva, datos pues, tomados de la página del archivo, tan solo aparecían 6 de mujeres. Esta realidad nos muestra que los archivos no se han ocupado mucho
o no ha tenido mucho interés por los fondos de mujeres, no quiere decir que no hayan fondos. Como les decía, hay mujeres que producen documentos desde la colonia, no masivamente, pero que sí tenemos noticias. Por traer aquí algunos ejemplos. En la colonia, mujeres religiosas como Francisca Josefa del Castillo en el siglo XVI para el caso de Colombia o San Juana Inés de la Cruz para el caso de México, dejaron pequeños archivos de sus diarios, de sus poesías, de sus producciones literarias, que las cuales conocemos en el presente porque quedaron en algún archivo. Para el caso, por ejemplo, del siglo XIX, eh, mujeres que empezaron a dedicarse al periodismo, a las letras, a generar revistas. Un caso, por ejemplo, de Colombia, Soledad Acosta de Samper dejó su archivo personal, pero fue un interés de finales del siglo XIX, perdón, de mediados del siglo XX y de finales del siglo XX, de adquirirlo, pero por una biblioteca, no por un archivo. O casos, por ejemplo, como los de Matilde Hidalgo de Procel, una de las primeras mujeres sufragistas en el caso de América Latina, particularmente en Ecuador. Su fondo documental también fue un interés del siglo XX, a pesar de que ya fue una mujer de principios del siglo XX y que se encuentra en una universidad, en la biblioteca de una universidad, pero no dentro de un archivo. Ahora, eso como productoras de documentos, pero también cuando pensamos en las mujeres como productoras de documentos, es muy importante pensar en los fondos documentales de la lucha feminista, de muchas agrupaciones de mujeres, de muchas comunidades de mujeres dedicadas al activismo feminista y que han dejado sus documentos. De este tipo de producciones documentales y este tipo de archivos conocemos poco. Como les decía ahorita, para retomar ahora el ejemplo de Colombia, el Archivo General de Colombia adquirió recientemente un fondo que ha denominado Las mujeres y las luchas por sus derechos, donado por una mujer feminista recientemente, pero es un archivo que no podemos acceder a él desde otras partes diferentes a Bogotá, donde se encuentra el Archivo General de la Nación y cuyo catálogo no se encuentra aún en la web. Hay unos casos excepcionales que quiero compartirles y que me parecen muy importantes en el trabajo de visibilidad de la lucha de las mujeres por los derechos y de la lucha feminista en el caso de América Latina. Y uno de esos es el Archivo de Mujeres y Género dentro del Archivo Nacional de Chile. Es un archivo, lo han denominado un archivo, una agrupación de diferentes fondos con distintos orígenes, aproximadamente 21 fondos de personas o de grupos que se han dedicado a la lucha por los derechos no solamente de las mujeres, sino también de población LGTBI y que se encuentra en línea, tanto sus catálogos, la información de sus fondos, y hacen aparte de eso muchas actividades culturales alrededor de estos archivos. Quiero hablarles también de otros archivos de movimientos femeninos, en el caso del lugar donde yo me encuentro, en Medellín. Eh, a excepción, por ejemplo, del caso del Archivo de Chile, en el caso de los archivos y los género, perdón, de los archivos mujeres y género, que ha sido un interés de una entidad archivística pública nacional como el Archivo Nacional de Chile. La mayoría de estos ejemplos de este tipo de fondos privados se encuentran en archivos de instituciones culturales, de universidades y de bibliotecas. Y vuelvo a reiterar cómo ha sido más una intención de conservar la memoria eh, de, de las mujeres y de la población LGTBIQ+, de otras instituciones diferentes a los archivos que han privilegiado la memoria oficial y la del Estado o la memoria de los hombres más que la de las mujeres. Aquí quiero hablarles del archivo de un movimiento social de mujeres que se desarrolló en Medellín, el lugar donde yo vivo, cuyo archivo fue donado
a la Universidad Nacional de Colombia, es la universidad pública más grande del país, que tiene una sede en esta ciudad y que tiene un laboratorio de fuentes documentales para apoyar el trabajo de su carrera de historia. Es una institución, es una entidad que tiene diferentes fondos documentales, todos privados, y entre ellos se ha dado la tarea de visibilizar el trabajo de corporaciones o movimientos sociales de mujeres, en este caso la corporación Vamos Mujer. Si ustedes están interesados en estos archivos, ahí pueden ver en la parte superior de la imagen la dirección de la página web donde pueden consultarse la información de estos fondos. También quisiera mencionar dentro de esta lucha por los derechos de las mujeres, quisiera hacer como un énfasis en el trabajo de muchas mujeres que a lo largo de América Latina se han dedicado a la defensa de los derechos humanos en contextos de conflicto o en contextos de gobiernos totalitarios. Los casos son múltiples en muchas partes de América Latina y solamente quisiera citar pues dos para mostrarlos como ejemplo, uno del caso colombiano y otro del caso argentino. Este tipo de archivos ha sido más interés de archivos comunitarios, de centros culturales, como les decía ahorita, más que de archivos públicos. Y es, por ejemplo, aquí podemos caracterizar los archivos de muchas eh, organizaciones sociales de base femenina por la defensa de los derechos humanos, pero también la acción de muchas mujeres de manera independiente por la búsqueda de los desaparecidos. Quiero hablarles, por ejemplo, del el fondo Fabiola Lalinde y Familia. Fabiola Lalinde, una mujer pedagoga, activista, defensora de derechos humanos en Colombia, quien con su familia emprendió la búsqueda de su hijo Luis Fernando eh, en los años 80 del siglo XX, que fue desaparecido, torturado y asesinado por el ejército colombiano. Ella donó su archivo a la Universidad Nacional de Colombia, la sede de Medellín, en el mismo laboratorio de fuentes que les hablaba hace un momento, y es el archivo, su archivo personal, su archivo familiar y todo el archivo de la búsqueda y la defensa de su hijo y todo su trabajo como activista por los derechos humanos y el acompañamiento a organizaciones y víctimas en el caso del conflicto interno colombiano. Otro caso en esta misma línea de mujeres defensoras por los derechos humanos es, por ejemplo, el Fondo de las Madres de Plaza de Mayo. Este fondo se encuentra en una organización no gubernamental que se llama Memoria Abierta, que entre todo su trabajo, en Argentina, que entre todo su trabajo por los derechos humanos hace un trabajo importante con los archivos, con la digitalización de archivos y la puesta al servicio al público de archivos de derechos humanos, en este caso en el contexto argentino, y allí, por ejemplo, podemos encontrar fondos de muchas mujeres de manera individual, fondos personales, también en la defensa de los derechos humanos, pero también fondos de agrupaciones de mujeres tan icónicas y representativas en la historia de América Latina como el de las Madres de Plaza de Mayo. Ahí también en la parte de arriba pueden ver la dirección donde pueden consultar estos archivos, sus catálogos y sus instrumentos de descripción. Sobre este punto, quisiera dejarles como una reflexión y es que es necesario desde la archivística, estoy hablándoles aquí desde el campo de la archivística, no desde la historia ni desde las ciencias sociales, sino como desde la disciplina archivística tenemos que pensar como estos temas y una de esas reflexiones que quiero compartirles es que es necesario volver sobre los fondos estatales y releerlos para visibilizar la historia de las mujeres excluidas de la historia y el reconocimiento. ¿Y cómo podemos hacer eso? Entre otras cosas, los procesos de descripción y los procesos de valoración nos ayudan mucho con eso, de lo cual pues hablaré un poco más adelante. Pero también es importante transformar las políticas de adquisición de fondos para contar con más archivos personales y comunitarios de mujeres
y de las luchas sobre el feminismo. Como les decía ahorita, es, es, es bastante paradójico que las instituciones del Estado, que son las llamadas a tener mayor conciencia sobre la conservación de la diversidad de nuestra sociedad, poco se ocupen o poco les haya interesado hasta el presente salvaguardar la memoria de las mujeres y de las personas no binarias y hacerlas visibles. Si bien los archivos personales y comunitarios son archivos privados y no necesariamente tienen que estar en archivos públicos y es ideal que se conserven en los términos de las personas que los produjeron, la verdad es que a veces no se cuentan con suficiente financiación para que estos archivos puedan ser accesibles por un grupo de personas que quiera consultarlos. Entonces, en este sentido, la relación con las instituciones del Estado y sus políticas de adquisición de fondos pueden contribuir con que muchas más personas podamos acceder a fondos producidos, tanto fondos personales como comunitarios producidos por mujeres o sobre la lucha sobre el feminismo y también de la comunidad LGTBIQ. Ahora pensemos las mujeres dedicadas a los archivos. Y quiero reconocer en el caso de muchos archivos de América Latina, reconocer pues, la historia del Archivo Nacional de Costa Rica, en el que desde los años 80 tenía una mujer a cargo, la señora Luz Alba Chacón, muy reconocida en el campo archivístico a nivel de América Latina, o en los años 90, la señora Virginia Chacón de Arias. Y llamo la atención sobre esto porque si bien muchas mujeres han sido directoras de archivos nacionales en América Latina, no ha sido la constante. Y entonces es importante reconocer esto porque en el trabajo archivístico desde la colonia fue un trabajo eminentemente masculino casi hasta las primeras décadas del siglo XX. Las mujeres comienzan a trabajar en el caso de América Latina en los archivos aproximadamente entre la década de 1930 y 1940, momento en el que empiezan a trabajar en cargos públicos como secretarias o como auxiliares administrativas. No quiere decir que antes de eso el trabajo femenino no existiera, pero era un trabajo que no estaba asociado con ocupar cargos públicos. Para ponerles un ejemplo de esto en el caso colombiano. El Archivo Nacional de Colombia, les hablo de Archivo Nacional y Archivo General de la Nación, porque en Colombia nuestro Archivo Nacional se denominó así entre 1868 hasta 1989, cuando se transforma en Archivo General de la Nación. Para el caso del Archivo Nacional, entre 1938 y 1989, un archivo nacional que tuvo una planta de cargos casi sin transformarse, más o menos entre 12 cargos, exceptuando la última década en 1980, donde llegó a tener 20 personas. La mayoría desde 1938 fueron mujeres, más que hombres. Sin embargo, ninguna de estas mujeres que trabajó en el archivo y que aprendió las tareas archivísticas llegó eh, a dirigirlo en esta época. Solamente los directores del Archivo Nacional, una mujer accedió a este cargo y fue en la década de los 80 y fue una mujer que venía del sector cultural, una mujer historiadora. Pero ninguna de las mujeres que trabajaron todo ese tiempo en el archivo llegó a ascenderlo. Y me gustaría hablarles de una en particular, eh, que inició, la señora Delia Palomino inició en el Archivo Nacional de Colombia como secretaria y aprendió todo el trabajo de la paleografía y la transcripción de documentos y de la administración del archivo. Fue la mano derecha de varios directores en el archivo, era la persona encargada, no en formalidad, del archivo cuando no tenía director. Sin embargo, nunca fue ni reconocida públicamente ni ascendida a la dirección, y son deudas que tenemos desde el mundo archivístico y el reconocimiento a muchas mujeres dedicadas a los archivos de manera silenciosa. En el presente, más mujeres que hombres se dedican a los archivos. Sin embargo, no todas
tiene las mismas posibilidades de acceder a puestos de dirección. Si bien muchas mujeres están ocupando cargos directivos en archivos, tanto públicos como privados, sigue siendo una realidad que todavía no es masiva. Y quisiera anexar otro elemento a esta reflexión. No sé si ustedes lo han pensado o lo han visto. En el caso, por ejemplo, de la archivística, no tenemos muchos eventos académicos y profesionales en América Latina. Sin embargo, hay eventos que se hacen regularmente. Pero si ustedes ven las invitaciones a estos eventos, a sus conferencias magistrales, tienden a ser siempre más hombres que mujeres las que aparecen en estas plantas de conferencias magistrales, y es bastante paradójico teniendo en cuenta la cantidad de mujeres con reconocimiento en la investigación, en la formación y en el ejercicio profesional de la artística en América Latina, que también tienen mucho que decir al respecto. Yo quisiera en esta presentación hacer un reconocimiento a muchas mujeres dedicadas a la artística en América Latina, unas muy visibles, no están todas, no es posible, pero quisiera también, aparte de mencionar con nombres propios algunas, también reconocer a muchas mujeres que de manera silenciosa a lo largo de la historia se han dedicado a los archivos y de las cuales conocemos muy poco, de las cuales conocemos aquí en distintas generaciones. Quisiera solo mencionar algunas. Muchas de ustedes me imagino que las conocen o han oído hablar de ellas. Por ejemplo, el caso de Ana Iglesias en Argentina, una archivista muy reconocida y muy importante dedicada a la formación de archivistas en la Escuela de Archiveros de Córdoba, pero que también ahora desde la Asociación Latinoamericana de Archivos trabaja por la formación archivística. Aida Luz Mendoza en el Perú, que acaba de ser premiada con el premio Emmet, perdón, en el Congreso del Consejo Internacional de Archivos. A Emma de Ramón, directora hasta este año del Archivo Nacional de Chile, pero también presidenta de ALA, también hasta ese año, con grandes logros en el trabajo de la asociación, a la profesora Alejandra Villar de la Universidad de la República de Uruguay, que en la actualidad es la directora del Archivo Nacional de Uruguay, a la profesora Mayra Mena de Cuba, que se ha dedicado al tema de la gestión documental y al trabajo con archivos en este momento desde México, a la profesora Irene Anchura de la Universidad de San Andrés en Bolivia, que se dedica a la investigación y a la formación de archivistas, a la doctora Mercedes de Vega, quien fue directora del Archivo General de la Nación de México y que se dedica al trabajo archivístico, o a Sara González de Colombia. Ella ya murió, fue una persona muy importante en el Archivo General de la Nación en Colombia desde su creación a finales de los años 80, y que si bien nunca ascendió al cargo de la dirección, fue directora descargada del archivo en varias oportunidades y presidenta de ALA también. Como les digo, son solamente algunas, son muchas las mujeres que se dedican al trabajo archivístico en el pasado, en el presente, y que seguirán ocupando en el futuro mucha parte del trabajo archivístico, y que debemos también hacer un reconocimiento público de su labor. Y ahora quisiera hablarles un poco de la memoria de la comunidad LGTBIQ+, que es un tema muy importante también cuando hablamos de archivos y de género. Es importante reconocer que si los archivos de mujeres no han sido reconocidos por los archivos estatales, los archivos de la comunidad LGTBIQ+ han sido aún menos prioridad de los archivos estatales y tampoco de las instituciones culturales. Y quisiera que lo miráramos desde dos perspectivas. Uno, la lectura de los documentos producidos por el Estado en sus archivos sobre la comunidad LGTBIQ+, pero también la producción de documentos comunitarios y personales que normalmente han sido autogestionados, que han conservado la memoria de las personas y de sus comunidades en sus propios términos, pero que han sido un poco rechazados por la comunidad archivística tradicional porque no siguen las lógicas de la normalización archivística.
Y cuando me refiero a esas lógicas de la normalización, es porque no conforman sus archivos de una manera diferente a los que los conceptos y la teoría archivística tradicional ha determinado como válidos o no. Entonces son archivos que a veces no siguen esas ideas ortodoxas de la teoría archivística, pero no por eso dejan de ser archivos y son tan importantes como los archivos del Estado para conformar una memoria plural de nuestra sociedad. Quiero hablarles de algunos pocos ejemplos. Un ejemplo en particular desde esa mirada de los documentos del Estado, en los archivos del Estado, y es que si bien desde la colonia hasta el presente, en los documentos se narra la vida de comunidades no binarias o de comunidades LGTBIQ+. Sin embargo, si pensamos en la colonia en el siglo XIX y durante todo el siglo XX, ha sido narrada en términos de esa sociedad patriarcal y normalmente ha sido estigmatizada o marginada. Entonces, muchos de esos documentos han sido leídos en las últimas décadas con otras miradas por los historiadores o por los investigaciones o por los investigadores sociales para construir historias que visibilicen esta población. Sin embargo, desde los archivos poco trabajo se ha hecho al respecto. Y quisiera traerles este ejemplo, que lo traigo a colación a propósito del 20 de noviembre, que es una fecha en la que se conmemora el Día de la Memoria Trans. Eh, en este contexto, el archivo de Bogotá, en Colombia, la capital del país, pues para las personas que no están familiarizadas, se encuentra en Bogotá y el archivo del distrito de Bogotá acaba de lanzar una exposición el 20 de noviembre de este año que se llama Cuerpos archivados, rostros y rastros de la penalización de la disidencia sexual y de género en Bogotá. Entonces, a través de prácticas archivísticas como el de la difusión, en este caso, a través de una exposición, visibiliza una población y la manera en que esta sociedad la ha marginado, poniendo el tema sobre la mesa y hablando abiertamente sobre él, que es un tema muy importante. Pero pocos archivos del Estado se ocupan de este tipo de actividades, entonces es una invitación como a reflexionar sobre el tema y cómo a través del ejercicio archivístico en los archivos públicos podemos transformar y poner una conversación sobre la mesa, en este caso, sobre documentos de población LGTBIQ+. Pero también existen archivos comunitarios autogestionados para conservar la memoria eh, de poblaciones no binarias. Quisiera hablarles de dos ejemplos, de tres ejemplos en particular. Uno es, por ejemplo, el archivo de la memoria trans. Ustedes pueden ver aquí en la parte superior la dirección donde se puede consultar. Es un archivo bastante representativo y reconocido en América Latina que recoge fondos personales, casi todos visuales, de finales del siglo XX y principios del siglo XXI de personas de la comunidad trans en Argentina. El archivo se puede consultar en Internet y las imágenes se pueden consultar en Internet y es un archivo pues, bastante importante en esta área. Otro es el archivo de la memoria trans en México, también de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, también un conjunto de fondos personales, casi todos visuales, que se encuentran en línea y que son accesibles para cualquier persona. Aquí en la parte de arriba pueden ver la dirección de las personas que quieran consultarlo. Y finalmente hablarles del Archivo Histórico Lésbico de México, un archivo que no es accesible por una página web, pero que se encuentra descrito en la guía de archivos que alimenta Iberarchivos cotidianamente y que nos da cuenta pues como de muchos archivos aparte de los estatales. Estos no son los únicos ejemplos, existen muchas iniciativas de este tipo en toda América Latina, solo que desde la disciplina archivística poco se ha interesado
en reconocerlos, estudiarlos y trabajar con ellos, y que normalmente son iniciativas eh, ya sea personales o comunitarias, que no conocemos mucho y que es nuestra obligación también, quienes nos dedicamos al campo de los archivos, reconocerlos y tenerlos presentes también como parte de esa memoria plural que les hablaba al principio. Para finalizar, quisiera dejarles una reflexión sobre las prácticas archivísticas con perspectiva de género. Y es que eh, eh, el ejercicio, bueno, la disciplina archivística se encuentra en un proceso de transformación. Muchos de los postulados tradicionales que conocíamos y que creíamos que eran inamovibles empiezan a transformarse conforme la sociedad se transforma, y existen corrientes dentro de la archivística que han llegado a la conclusión de que nuestro ejercicio no es ni objetivo ni neutro como estábamos acostumbrados a pensar. Y al no ser objetivo ni neutro, es indudable que a través de nuestro ejercicio archivístico podemos reproducir muchos estereotipos y prejuicios en las prácticas y en los procesos que realizamos cotidianamente con los documentos. Entonces, en este sentido, la invitación es a que reflexionemos. Yo sé que a veces transformar esto es un tema muy complejo, pero que empecemos a reflexionar sobre eso desde América Latina, creo que es importante. Y una de las formas de pensar cómo las prácticas archivísticas pueden pensarse con perspectiva de género es transformando nuestras políticas archivísticas. Y hablo de esas políticas generales que normalmente asociamos con las leyes generales de archivos. Obviamente no existen leyes generales de archivos en todas partes, pero en los lugares donde existen, pensar en transformar esas políticas que han sido tradicionalmente diseñadas para los documentos y para las entidades, pero que no reconocen a las personas, que reconocen a las personas solamente como usuarias, pero no como partes integrantes de la producción y de los contenidos de los documentos. Así que pensar eh, en un futuro, estos son trabajos no tan a corto plazo, porque requieren demasiada reflexión y consenso, pero que sería muy importante transformar esas políticas generales, archivísticas, que reconozcan la diversidad de la población. Otro punto que creo que sería muy importante en una escala un poco más cercana y más inmediata, desde los archivos, sería plantear políticas de producción documental con criterios de inclusión. Y eso tiene que ver, si bien la producción documental tiene que ver con la forma en que producimos los documentos, ahí el lenguaje juega un papel muy importante. Y a través del lenguaje, el reconocimiento y la visibilidad de las mujeres y de los colectivos LGTBIQ+ en los documentos que creamos diariamente es importante, y eh, llegar a consensos sobre el uso de ese lenguaje con las personas que se ven reflejadas en los contenidos de los documentos, y no a través de miradas de terceros que determinan lo que está bien o lo que está mal. Entonces, en ese sentido, trabajar con las comunidades que se ven reflejadas en los documentos, tanto en el lenguaje que se usa para la producción documental como el que se usa para la descripción documental. Existe un movimiento muy interesante en algunas partes del mundo sobre transformar la descripción archivística a través de procesos que han denominado, entre otras formas, como la descripción documental reparadora, que ayude a que esas descripciones que hemos hecho de los documentos tradicionalmente, que reproducen la manera en que están el contenido de los documentos, que reproducen prejuicios o un lenguaje despectivo contra ciertas comunidades, puedan rehacerse para que se respete la manera en que las comunidades quieran ser nombradas dentro de los documentos. Y eso va en diferentes escalas de la descripción documental, tanto desde la descripción de unidades documentales hasta la descripción de fondos documentales. Tenemos normas de descripción archivística tradicionales y que de manera lenta hemos ido empleando en América Latina, por ponerles un ejemplo, como la ISAG, bueno, la ISDA, la ICDF, pero que ya se transforman con
normas de descripción como el RICS o Record in Context, que nos ayudan y nos dan mayor flexibilidad para hacer estas transformaciones a la hora de describir. Sin embargo, aunque no sepamos de normas de descripción y no estemos al tanto de estas últimas normas, ser sensibles que desde nuestro ejercicio archivístico, al hacer un inventario documental, si usamos un lenguaje inclusivo que sea concertado con las personas que aparecen en los documentos, nos puede ayudar a transformar esta tarea. Otro punto que creo que es fundamental y bastante importante es la transformación de las políticas de valoración documental y es incluir en el trabajo de valoración criterios de igualdad, de diversidad y de inclusión. Porque si no transformamos esas políticas, lo único que vamos a hacer es reproducir esos estereotipos y la estigmatización o marginación de muchos grupos sociales y en el futuro eh, no vamos a poder contar con documentos que nos den, que sean el reflejo de la diversidad de esa sociedad. Y finalmente, dos puntos que creo que son importantes. Uno, el acceso y la difusión, garantizar el acceso y la difusión a este tipo de documentos que normalmente terminan olvidados a través, por ejemplo, de procesos de descripción, pero también a través de procesos de difusión, como en el caso de la exposición que les mostraba ahora, o a través de otro tipo de estrategias de difusión que se puedan hacer en un archivo. Y finalmente, la activación de estos documentos en clave de género. Usamos mucho ese término en los últimos años, la activación de archivos y de documentos de archivo, y es como un documento que ha existido de hace uno, dos, tres siglos o un año, lo podemos reactivar siempre con una mirada diferente, con preguntas diferentes y que nos ayuden a pensar nuestra sociedad de forma diferente. Entonces, la activación de documentos en clave de género, es decir, cómo podemos mostrarle a un investigador documentos que puedan activarse con una pregunta diferente sobre el género, nos puede ayudar también a transformar estas políticas. Esto era lo que les quería compartir. Quedo atenta a sus comentarios. Les dejo aquí algunas referencias que pueden ser de interés para las personas que les interese el tema y agradezco mucho su atención. Quedo atenta si hay alguna pregunta al respecto. María Cristina, muchísimas gracias. Sin duda es un tema súper interesante y también una forma de darle divulgación a iniciativas, a archivos, a proyectos que muchas veces nosotros no conocemos su existencia, ¿verdad? Y mediante este tipo de intercambios con personas profesionales como vos, nos damos cuenta de que esto existe. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. También considero que es muy importante seguir y mantener esa difusión, ¿verdad? De estos intercambios. Toda esta información que vos nos compartes es vital, ¿verdad? Para poderle dar vida a los movimientos y a la memoria de los diferentes países. Me comenta don Luis Fernando Jaén que él tiene unos comentarios para hacerte. Entonces, adelante, Fernando. Gracias, Cristina. Excelente, como siempre, tu disertación, tu conferencia. Un tema muy interesante, un tema, ¿verdad?, que desafortunadamente es opacado o tiene poca visibilidad dentro de los grandes temas de la archivística actualmente. Y ahorita vamos a hablar sobre eso, pero me parece muy necesario este tipo de actividades casualmente para visibilizar de la importancia de esta temática, ¿verdad?, en nuestro contexto archivístico. Me llama mucho la atención que lo que señalabas en la conferencia sobre el desempeño de las mujeres, ¿verdad?, en los archivos y demás. La carrera de archivística o la profesión archivística ha sido una profesión, yo creo que a términos generales, muy femenina. En caso de Costa Rica, por una investigación que estoy realizando sobre sobre la historia de la formación archivística en mi país, en Costa Rica, pues las primeras personas que se capacitaron en materia archivística en la escuela de en Córdoba, Argentina y en España fueron mujeres, 4 mujeres. Las primeras docentes de la carrera de archivística fueron mujeres.
Recuerdo cuando estaba estudiando archivística, era una carrera, tal vez el 80%, ¿verdad? Eran mujeres de los estudiantes de la carrera. No sé actualmente cómo ha cambiado, porque tengo 6 años de estar jubilado, entonces he perdido un poco, ¿verdad? La, el seguimiento al respecto, pero ha sido una carrera muy femenina. ¿Y por qué se ha delegado mucho o se ha opacado mucho el papel de la mujer dentro del desarrollo archivístico? Esa sería una de las preguntas. La otra, ¿cuáles, junto a esta pregunta, cuáles consideras vos que han sido las razones, los motivos por los cuales estos temas que estamos viendo en esta mañana son opacados o son invisibilizados dentro de la formación, dentro de la investigación, dentro de los congresos a nivel nacional y a nivel internacional? Son temas, no sé si son temas tabú, son temas que dan miedo incursionar en ellos. No sé cómo lo visibilizas, cómo lo ves vos, pero ¿qué consideras que se debe, verdad? ¿Cuáles serían las razones por las cuales son temas poco abordados dentro del contexto archivístico? Gracias, profesor Luis Fernando. Pues yo no tengo unas respuestas definitivas, pero tengo algunos elementos que pueden ayudar como a abrir el debate y la reflexión. A ver, creo que la profesión archivística, más que femenina, ha sido una profesión feminizada, es decir, se ha relacionado con la acción de las mujeres, eh, entre otras razones, porque se relacionó el trabajo archivístico en el caso del siglo XX, con el trabajo del secretariado. Mm, Entonces, en muchas partes de América Latina se asumió que las labores con el archivo estaban muy relacionadas con el trabajo del secretariado. Entonces, desde los años, bueno, en el caso de Colombia, cuando empiezan esas primeras formaciones técnicas de secretaria entre los años 50 y los años 70, entonces muchas mujeres se dedicaban a formarse en secretariado, entonces aprendían los rudimentos del archivo y entonces se asociaba que era una tarea muy feminizada. Y después, cuando aparecen las primeras carreras de archivística, en el caso de Colombia en los años 70, obviamente hay carreras más jóvenes, en el caso de Argentina y de México, pero más o menos los años 70 son el momento donde empieza como a aparecer en mayor medida la formación archivística. Pareciera que muchas mujeres entonces conectaran la labor del trabajo administrativo con los archivos y terminaran profesionalizando. No es el único camino, existen otros caminos por los que las mujeres llegan al trabajo archivístico a través de las bibliotecas, bueno, y de otro tipo de trabajos, pero sí ha tendido a ser una carrera que se ha feminizado a mediados del siglo XX, a pesar de que era una función eminentemente masculina desde la colonia hasta el siglo XIX, si lo pensamos en el caso de América Latina. Ahora, ¿por qué no se reconocen a todas esas mujeres? Y yo creo que tiene que ver con la sociedad patriarcal en la que estamos y nuestra sociedad en América Latina mantiene muchas de esas ideas. No quiere decir que el resto del mundo no, pero en América Latina todavía tenemos muy fuerte esa influencia de la sociedad patriarcal que le da mayor importancia a lo masculino sobre lo femenino y entonces a la hora, por ejemplo, de pensar en la dirección, un cargo directivo, eh, las ideas de esa sociedad patriarcal privilegian muchas figuras masculinas a muchas figuras femeninas a pesar de sus trayectorias, de sus experiencias o de su desempeño. Entonces creo que eso también contribuye. No serían las únicas razones, por eso también mm, este trabajo y este tipo de actividades de reflexión son importantes porque ayudan a pensar a quienes estén interesadas o interesados en investigar, a trabajar sobre estos temas, desde la historia de la archivística, pero también desde el ejercicio archivístico, que es muy importante. Y eso conecta con la otra pregunta, eh, y tiene que ver con que en América Latina hemos asumido la archivística solamente desde su dimensión técnica. Y claro, durante mucho tiempo solamente pensábamos el ejercicio archivístico desde su dimensión técnica, es decir, aprender la gestión documental, aplicarla en los archivos, solucionar los problemas de la cantidad de documentos, los espacios físicos, la tecnificación,
pero nos alejamos un poco de pensar el papel social que tienen los archivos. Entonces, en muchas carreras de archivística le damos prelación al tema técnico, a la gestión documental, que no es menor, es bastante importante, pero dejamos de reflexionar en la función social que tienen los archivos. Y estos temas solo son significativos cuando los pensamos en la función social que tienen los archivos, y en ese sentido creo que también es un llamado a que pensemos el ejercicio archivístico no solamente desde lo técnico, sino también con una mirada un poco más profunda de nuestra sociedad a través de procesos de investigación y de formación de archivistas. Gracias, María Cristina. La otra pregunta va un poco también relacionada con la anterior. ¿Considerad vos y cómo se podría, verdad, hacer que esas temáticas, específicamente esta que acabamos de analizar, de ver, deberían de formar parte de los currículos, de los planes de estudio de las carreras de archivística? A ver, pues para personas como yo que consideran que estos temas son muy importantes, sería ideal tener asignaturas, pero ya sabemos que la formación archivística tiene que encargarse de tantas cosas porque tenemos tan poca especialización que nuestros currículos de archivística no dan cabida pues a una asignatura más. Y es normal, tenemos que pensar desde las tecnologías, los procesos de la gestión documental y sus dimensiones sociales. Obviamente cada carrera tiene énfasis diferente en América Latina, entonces a veces no es posible tener una asignatura, pero creo que sensibilizarnos por estos temas y tratarlos en cada una de las asignaturas es muy posible, y si aún no conocemos mucho del tema, plantear la reflexión creo que es importante por una razón, porque es que nuestros archivistas no son autómatas que van a ir a desempeñar en procesos de la gestión documental como siguiendo una checklist, son profesionales que necesitan reflexionar sobre cómo van a aplicar esos procesos en una sociedad que es diversa, que es cambiante y donde tienen que reflexionar al respecto. Entonces, creo que incluir la reflexión en las asignaturas del plan de estudios, en cualquier asignatura, desde los procesos de la gestión documental hasta los fundamentos de la archivística, creo que cabe una reflexión sobre el papel de las mujeres, no solamente en los contenidos de los documentos, sino también como productoras de documentos y también los documentos y los fondos, los archivos producidos por colectivos como el LGTBI, creo que es muy importante. Gracias, Cristina, y de nuevo felicitarte por a ver y estar incursionando en esa temática, ¿verdad? Que es necesaria y muy importante dentro del contexto archivístico internacional y, por supuesto, latinoamericano. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Fernando, también por las preguntitas. A continuación, doña Magda también nos tiene un par de consultitas por hacer, entonces adelante, doña Magda. Sí, muchas gracias. Y antes de plantearle las preguntas a María Cristina, pues por supuesto que agradecerle por su exposición. Realmente nos deja muchas preguntas, María Cristina, muchas interrogantes nos quedan de cuáles son los retos y desafíos que tenemos los profesionales de las ciencias de la información para abordar estos temas. Y con relación a lo que planteaba don Luis Fernando, de cómo incluir, digamos, cursos dentro del pensum de estudios de nuestras carreras, pues efectivamente estamos saturados, digamos, de contenidos. Pero no obstante, dentro de ese diseño curricular y la malla curricular, se pueden dejar plasmados los enfoques. Así como en un momento determinado fue el boom del desarrollo sostenible, que era un enfoque importante, bueno, entonces es un enfoque de género, digamos, que sea transversal a la formación de los estudiantes de las carreras en el área de ciencias de la información. Creo que podría ser también un abordaje importante que podría considerarse en el momento en que las personas están discutiendo cuáles son los nuevos contenidos o las temáticas emergentes en las cuales tenemos que incursionar. Y me parece que esa sería una posibilidad. Pero bueno, mi pregunta va orientada
a los archivos privados. ¿Cómo hacemos o qué debemos de hacer o cómo podemos hacer para motivar a muchas familias, a muchas organizaciones, a personas que tienen toda esa documentación, todas esas colecciones en sus manos y por temor a muchas cosas, porque se deterioren, porque no creen que no van a tener ya control sobre y manejo sobre esa propiedad, digamos, que muchas veces es heredada, son legados de familias. ¿Cómo podemos hacer para que esta información sea difundida, sea divulgada, sobre todo cuando mencionabas esos aspectos de las buenas prácticas? Y también quería comentarte con relación a un aspecto que me parece relevante también, con relación al registro de postulaciones a la memoria del mundo, particularmente el Comité de América Latina, donde el formulario que deben de llenar las personas o las instituciones, hay un apartado importante sobre el enfoque de género. Eso antes no existía, María Cristina. Ahora se contempla, tal vez, Tere, yo no sé si tengamos acceso a compartir para mostrarle a María Cristina el formulario y dónde, porque me parece que este es un gran avance. Tal vez si te lo Claro muestro que por sí. aquí. Ujú. Gracias, Tere. Entonces, es el formulario, digamos, que utilizamos también para registrar eh, fondos, colecciones, conjunto de documentos, se introdujo un punto en el punto 9 del formulario, la igualdad de género. Me parece que esto es una manera también de que los archivos, bibliotecas y museos o entidades privadas también puedan ahí destacar cuál es la labor, ahí como lo dice Logros e Historias, cuáles han sido, digamos, los aportes, los logros de mujeres de nuestros países, de nuestras regiones, y ahí se dice, bueno, cómo se puede detallar. Quería mostrar esto porque me parece que este es un avance y por supuesto que la UNESCO no podría quedarse atrás o no puede quedarse atrás en el abordaje de estos temas o de esas temáticas emergentes. Entonces sí, lo quería mostrar porque me parece que eh, con esas pequeñas acciones es como podemos ir cerrando esas brechas y abriendo espacios de reflexión, de investigación, de análisis y de estudio. Y nuevamente, pues gracias, María Cristina, por tu tiempo. Muchas gracias, no, celebro que ese tipo de criterios comiencen a incluirse, en este caso, en formatos como el de Memoria del Mundo, pues que es un programa tan importante a la hora de visibilizar, en este caso, el caso de los archivos, pues, pero también otro tipo de colecciones, pero que en el caso de los archivos ha servido para visibilizar muchos fondos documentales. Solo por hacer un ejemplo, el archivo que les mencionaba ahorita de Fabiola Lalinde está inscrito en Memoria del Mundo por su valor, no solamente en su acción de la defensa de los derechos humanos, sino también como en su trabajo como mujer, como defensora, y el Archivo General de la Nación sobre las luchas de las mujeres, creo que también acaba de ser inscrito en Memoria del Mundo. Entonces, celebrar esa, como la posibilidad de que aparezca ese enfoque en ese tipo de reconocimiento. Y ahora para pensar cómo las instituciones pueden superar el tema de que los fondos privados puedan ser entregados a instituciones públicas, instituciones culturales. Creo que ahí el tema es muy complejo porque pues, la confianza es un trabajo difícil, porque muchos archivos a veces no han sido cuidadosos con los fondos documentales privados. No digo que todos, obviamente, pero a veces la confianza es compleja y creo que también es importante que los fondos personales y comunitarios puedan ser conservados por sus productores y en sus propios términos, porque a veces desde la archivística tradicional transformamos las formas en que han sido producidos estos fondos y no necesariamente hay que hacerlos de manera tan extremas, porque
no seguir el camino de la normalización archivística no quiere decir que no sean archivos válidos e importantes y que esas maneras